Corría el año 539 antes de Cristo, cuando fue tomado el imperio babilónico, cuando la ciudad de Babilonia fue tomada por Ciro el Grande, cumpliendo la palabra profética que Dios había declarado años antes a través del profeta Isaías. El imperio babilónico, uno de los imperios más importantes de toda la antigüedad, seguramente el más importante, como Daniel se lo declaró al rey Nabucodonosor cuando le dijo, interpretando la visión de la estatua de diferentes metales que había tenido el rey, le dijo: tú, rey, representas la cabeza de oro, y después de ti no habrá un imperio tan importante y tan grande como el que tú gobiernas hoy día. Este fue un imperio que era de un pueblo sofisticado, ¿verdad? Tenían diferentes castas y diferentes niveles sociales que les ayudaba a mantener el orden entre ellos. Fue un imperio que construyó grandes ciudades e inventó la astronomía, el calendario lunar. También fueron grandes maestros en álgebra y en matemática avanzada. Hicieron grandes y portentosas edificaciones que hasta hoy día se recuerdan como de las cosas más, de las construcciones más importantes y maravillosas de este tiempo. Ese fue el imperio babilónico, lleno de gobernantes muy poderosos que gobernaron al mundo con ejércitos muy sanguinarios y ejércitos crueles. Pero llegó el momento en que esa misma grandeza se subió a la cabeza de esta dinastía, se subió a la cabeza de los reyes y se creyeron tan importantes, se creyeron tan valiosos, que llegaron a declararse iguales a Dios, tan poderosos como el Dios de los cielos. Y permíteme leerte cómo inicia el profeta Isaías a describir lo que Dios le había ordenado decir. Isaías capítulo 14 dice en el versículo 4: pronunciarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos, que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe de alegría. Está narrando la caída de ese rey de Babilonia. En este caso era el rey Baltasar, que era el hijo del rey Nabucodonosor II. El profeta Isaías sigue describiendo adelante un pasaje que seguramente tú has escuchado antes, y dice así en el versículo 12: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Eso existía en la cabeza y en la mente de Nabucodonosor y de su hijo Baltasar. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Pero tu imperio ha caído, tu imperio que se creyó soberano sobre toda la tierra, ha caído y tú has sido arrojado a lo más profundo de la fosa. Así que el soberano de los cielos, el Dios soberano, simplemente necesita pronunciar la palabra, simplemente lanza una profecía y esto se cumplirá tal cual. Dios es el soberano.
Dios es el soberano que gobierna, y aunque pareciera un imperio imposible de derrocar, un imperio tan fuerte y tan grande que ha puesto vara y ha puesto opresión a todo el mundo, el Señor de los cielos sigue teniendo la autoridad. Sigue diciendo hasta cuándo esto sucederá y el día en que terminará la tiranía de un soberano, como en el caso del imperio babilónico. Ciro el Grande obedeció la voz de Dios y tomó esa ciudad y tomó el imperio completo, cumpliendo perfectamente la profecía que había dado el profeta Isaías. Ese es el destino de todos aquellos que no obedecen al soberano del universo, al que creó los cielos y la tierra, al que gobernó en el pasado, al que gobierna hoy y que gobernará para siempre, al que enviará a su Hijo a concluir su obra acá en la tierra. Nuestro tema de hoy es la soberanía del hombre y la soberanía de Dios. Quisiéramos poder hablar un poquito de ello y dejar muy claro en nuestra mente y nuestro corazón quién es el que gobierna las naciones, quién es el que rige, cómo Él fundó y cómo Él ha mostrado su poder y su autoridad durante los diversos siglos. Y nuestro tema de hoy tiene 3 puntos muy importantes que quiero describirte rápidamente. El primero es la soberanía humana versus la soberanía de Dios. El segundo, cómo Dios mostró su soberanía a su pueblo. Y el tercer punto, Jesús es la cabeza. Así que ponme mucha atención porque hoy saldrás muy edificado con este mensaje. Me gustaría iniciar describiendo qué es soberanía. Soberanía significa gobierno, significa poder, autoridad, dominio, majestad. Pero escúchame especialmente esta frase. Soberanía es la posición o el estado de ser la autoridad máxima. Soberanía es la posición o el estado de ser la autoridad máxima. Dios ejerce la soberanía absoluta. Él es la autoridad máxima sobre todo rey, sobre todo gobierno, sobre todo principado, sobre todo individuo, sobre toda familia, sobre todo lo que se mueve en la faz de la tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 15, inicia la descripción de cómo Dios fue explicando y cómo fue dándose a conocer y cómo ejerció y explicó su soberanía al hombre. Dios no fuerza su soberanía a los hombres. Aún al principio, Él dio al hombre la responsabilidad y la oportunidad de elegir. Desde el principio, Dios dio la oportunidad al hombre y la responsabilidad de poder elegir. Vamos a leer en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 15 que dice así: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar
y a la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y nos cuentan esta historia preciosa y maravillosa, como Dios también le dio autoridad al hombre para gobernar, para poner nombre, le dio trabajo, le delegó funciones en su soberanía. Y también en su soberanía le dio una ayuda idónea, le dio una mujer para que compartiera con él su vida, su trabajo, sus deseos, sus sueños y todo lo que había en el corazón y en la cabeza de Adán y de cualquier hombre que existe hoy día. Pero Dios en ningún momento forzó a Adán a no comer del árbol de la vida. Le aconsejó, le mandó y le dijo, pero de este árbol no comas, porque el día que tú lo hagas, ciertamente morirás. Así que Dios en su soberanía delega acciones, actividades, autoridad, da al hombre de su grandeza y de su riqueza. Sin embargo, no lo forza a hacer obligatoriamente su voluntad. El hombre tiene la potestad y la responsabilidad, la oportunidad de obedecer o no al Señor. En Génesis 1:28 nos dice así, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Elegir establecer la soberanía de Dios es voluntad de cada hombre. Cada hombre tiene la potestad de elegir si quiere servir a Dios o no le quiere servir. El hombre tiene el poder de ejercer autoridad sobre todas las cosas, porque Dios le dio esa gran oportunidad. Más adelante, en Génesis capítulo 3, el Señor nos narra la tentación a la cual fue sometido Adán y Eva, en la cual ellos fallaron, desobedecieron aquel mandato que Dios les había dicho, de este árbol no comas. Y el hombre tuvo la potestad en ese momento de elegir si Dios era el soberano o cualquier otro ser, o su mismo ser sería el soberano de su vida. Dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, cuando ellos habían ya cometido el pecado, la desobediencia, Dios lanza una declaración muy dura para los seres humanos, muy duras para Adán y Eva en aquel momento. Y les dijo así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dijo Dios a Eva. A la mujer dijo, versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pugna entre el hombre y la mujer. Versículo 17, el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor Dios poderoso, luego de la desobediencia de los seres humanos, lanza esta declaración difícil de vivir, que ha golpeado y ha arrastrado a la humanidad por siglos, hasta la llegada de su Hijo Jesucristo, hasta la llegada del Redentor del universo, hasta llegar Jesús a convertirse en el Salvador de toda la humanidad, en especial de todos aquellos que reciben su nombre y que le han permitido entrar a ser el Señor de sus vidas. Desde entonces la batalla es, ¿quién va a gobernar nuestra vida?
¿Dios o nosotros? ¿La voluntad de quién va a prevalecer? ¿La de Dios o la nuestra? La soberanía humana, cuando nosotros decidimos ser los mandamás, incluye orgullo, incluye ira, incluye violencia, y todas estas cosas son tremendamente destructivas, porque vienen de una naturaleza caída, de la naturaleza que Adán y Eva heredaron a toda la humanidad. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos libra de toda esta naturaleza que venía a destruir todo pueblo, todo ser humano, toda familia. Dios es el soberano. Dios es al que cada uno de nosotros debe decidir hacerlo la autoridad máxima, la última autoridad de nuestra vida. El punto número 2, Dios mostró su soberanía a través de su pueblo, Israel. Dios hizo un ejemplo precioso de cómo Él quería que su pueblo, nosotros hoy día, reconociéramos y viviéramos bajo la sombría del soberano de todos los tiempos. Y el trato de Dios con Israel en el Antiguo Testamento tiene un propósito muy importante, y uno de ellos es mostrarnos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En el libro de Éxodo, capítulo 25, se nos narra cuando Dios se acercó a Moisés y le dijo: has de construir un arca que represente mi presencia, que sea la representación física de lo que yo soy y de lo que yo quiero para la tierra. Y le dice todos los materiales, las condiciones, todo tiene un significado muy profundo con las cuales Moisés debería de construir esta arca. El oro que debía tener, la madera que debería ser, el material, las dimensiones con las cuales debería hacerse esta arca, los querubines que deberían de estar sobre ella, cómo sus alas deberían de ser esplendorosas y tocarse una con la otra, todo para mostrar al pueblo cuán soberano y cuán importante era Él. Pero yo creo que esto lo dejó Él entender después de dar esta instrucción del arca del pacto, ¿verdad? Él dijo en el versículo 22 del capítulo 25 de Éxodo: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios le dijo: yo voy a ser soberano sobre ustedes. Esta arca que representa mi presencia tendrá un significado muy importante para ustedes, porque de ahí yo te diré cada palabra que tú debas decir al pueblo de Israel, cómo yo quiero mostrarles mis leyes, cómo quiero ordenar sus pasos, cómo quiero que ellos vivan una vida moral, que los haga grandes y que los haga permanecer en la tierra que yo les voy a entregar por muchísimos años, que los haga ser una luz para todas las naciones. Eso declaró el Señor. Pero más adelante, en el libro de Hebreos nos da una explicación y nos habla de 3 elementos muy importantes que estaban contenidos en el arca del pacto. Y esto lo podemos encontrar en Hebreos 9, en el versículo 3, del versículo 3 al 5. Dentro del arca del pacto se guardaban 3 cosas muy importantes. La primera, las tablas de la ley. En las tablas de la ley, Dios había revelado su ley moral para que su pueblo se conduciera. Había dado las leyes básicas, las ideas más importantes que debían de prevalecer en la mente de su pueblo para que vivieran justamente, para que respetaran a los demás, para que cuidaran a sus propias familias, para que cuidaran su propia vida, para que le ofrecieran un servicio y un culto agradable al Dios de los cielos. Jesucristo vino
a demostrar cómo se cumplía y cómo se vivían las ordenanzas. ¿Recuerdas? Él dijo, yo no vine a cancelar la ley ni a los profetas, yo vine a vivirla, yo vine a modelarla, vine a enseñarle cómo se vive, vine a enseñarle la profundidad de la ley que tiene una base en el amor y en la justicia. Eso hizo el Señor Jesucristo. El segundo elemento que estaba contenido en el arca del pacto o el arca del testimonio, como también se llama, era la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara representa la autoridad de Dios hacia los seres humanos. Cómo Dios delegó a los hombres autoridad para que vivamos en paz, vivamos en armonía, vivamos en orden, para que ejecutemos sus mismas ordenanzas a través de los líderes que Él ha escogido, a través de los líderes que Él escogió en aquel tiempo para que guiaran a su pueblo. El grado de sumisión que los seres humanos mostremos a la autoridad también muestra el grado de sumisión que nosotros tenemos hacia Dios. También muestra cuánto un hombre ha hecho soberano al Dios de los cielos en su vida. Y el tercer elemento era la urna del maná. Dentro del arca del pacto existía una vasija que contenía el mismísimo maná que había sido entregado por Dios al pueblo de Israel en el desierto durante esos 40 años de peregrinaje. Ahí se encontraba ese alimento que Dios había dado para que su pueblo no pereciera. Recuérdate, el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto, donde no hay comida, donde no crecen las plantas, donde el agua es muy escasa, donde no hay una forma de sobrevivir, especialmente un pueblo tan numeroso como era él. Y Dios mostró que en su soberanía y en su misericordia, Él puede sustentar al que Él quiera, en el momento que Él quiera, en las condiciones más difíciles, que para Dios no hay nada imposible, ya que ahí les mostró que Él podía hacer llover del cielo el alimento que sustentaría su vida y que los haría triunfar en la misión que Dios les había puesto. Eso mismo también sucede hoy día. En los desiertos, Dios quiere sustentar. Dios nos mostró en el ejemplo del éxodo del pueblo de Israel también que en los momentos difíciles y en los momentos de desierto, en los momentos donde ya no hay provisión espiritual para nuestra vida, ya no hay provisión física y material para nosotros, ya nuestras emociones no pueden más. Poderosa y milagrosamente Dios está dispuesto y como soberano puede sustentar cualquier necesidad que sus hijos tengan, cualquier necesidad que su pueblo tenga, y llegará en el momento exacto y en el momento oportuno que cada uno lo esté necesitando, que cada nación, que cada pueblo lo esté necesitando, porque Dios sigue siendo soberano. El tercer punto de esta prédica es: Jesús es la cabeza. Quiero leerte algunos versos que te puedan aclarar esto y que los lleves en tu corazón esta semana. Empecemos por Hechos 4:11, que dice así: Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero la que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos obtener la salvación, solo en el nombre de Jesucristo. Dice el verso 11 que Él es la piedra angular, Él es el cimiento sobre el cual viene construida todo el plan de Dios, sobre el cual viene construido todos los propósitos de Dios para la vida de la humanidad en aquel tiempo y en este 2021. Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es lo que nos da la seguridad para que nosotros entendamos y descansemos que no estamos en una base pantanosa o arenosa. Estamos parados sobre la piedra. Está construido este proyecto de Dios sobre la base que representa Cristo Jesús. Jesús es la cabeza del ángulo. Su soberanía mantendrá en pie todo su proyecto espiritual, todo su edificio espiritual.
Él es la autoridad sobre todas las cosas. Pero también dice 1 Corintios 11:3 que Jesucristo es la cabeza de todo hogar cristiano. Dice así: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre debe de reconocer que su autoridad principal, que él podrá ejercer un buen liderazgo en su hogar cuando su cabeza es Jesucristo, porque Jesucristo también tiene una cabeza y la cabeza de Jesucristo es Dios. Es decir, que Dios nos une en autoridad a través de Jesucristo. Dios nos delega si nosotros reconocemos a Cristo Jesús como la cabeza de nuestra vida. Y haremos hogares sólidos y haremos hogares prósperos y felices a través de someternos a la autoridad de Jesucristo. Él es la cabeza de la familia. Sobre Él y sobre sus enseñanzas, sobre su moral, debe avanzar los propósitos de tu casa. En el versículo 18 de Colosenses nos habla de la autoridad de Jesucristo sobre la iglesia. Dice así, Colosenses 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, porque agradó al Padre que en Jesucristo reposara la plenitud de toda su autoridad y de toda su soberanía. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que rige, el que guía, el que enseña, el que disciplina, el que bendice a su propia iglesia. El último verso que quisiera compartir contigo a respecto de Jesucristo está en Colosenses 2:10. Jesucristo es la cabeza sobre todo principado y sobre toda potestad. Él es el que gobierna el mundo entero. Él es el que gobierna las naciones actuales y las naciones del pasado y las naciones que existirán en el futuro. Él es. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Y habéis sido hechos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo poder. No hay poder que no deba de someterse a la autoridad de Jesucristo y de toda autoridad que existe en la familia, en el individuo y en las naciones. Jesucristo es el gran secreto de Dios para la vida en este tiempo. Es el secreto que Él tenía guardado por siglos y siglos para que su venida viniera a dar una gran revelación de la misma soberanía de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo entendía perfectamente la soberanía del Padre. Jesucristo se sometió todo el tiempo a la autoridad y a la soberanía de su Padre. Jesús el Mesías, que vino a la tierra como un descendiente de David, como un elemento, como un hombre del linaje de David, quien trajo juntos el amor y la justicia, quien trajo juntos a las naciones amor y justicia, quien es la roca sobre la cual se basa el cristianismo. A diferencia de lo que pretendía el rey de Babilonia, lo que pretendía el rey, que dijo, seré como el Dios Altísimo. Jesucristo vino en completa humildad para mostrar el amor y la autoridad de Dios a todos seres humanos, para mostrarnos a nosotros mismos cómo se ejerce la autoridad de Dios, en amor y en justicia. Fíjese que Jesucristo en Mateo 26:39, cuando él subió
al Monte de los Olivos, era su última noche de libertad como ser humano en la tierra, antes de ser crucificado. Dice la Biblia que estuvo orando toda la noche y repetidas veces dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Señor, si fuera posible, cambiemos el plan. Si fuera posible, si existiera alguna alternativa que me permitiera no ir a la cruz, te lo pido. El Señor sabía lo que él iba a sufrir, sabía el peso que caía sobre sus hombros. Pero también repetidamente contestó al Padre: pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y yo quiero decirte que igualmente debe ser en nuestra vida, que entender la soberanía de Dios es muy importante. Jesucristo sabía que Él venía con un propósito eterno a la tierra, que Él tenía un final que ya Dios le había anunciado, que a través de esa meta que él debía de cumplir, traería libertad, traería salvación, traería salud, traería gozo, traería todo tipo de bendiciones, traería riquezas, traería abundancia a todas las familias de la tierra. Y cuando se trata del propósito de nuestras vidas, yo quiero pedirte hoy: piensa y actúa como Jesucristo. Cuando se trata de la meta a la cual tú tienes que llegar, haz la misma oración que hizo Jesucristo. El Señor nos enseñó a que pidiéramos lo que quisiéramos y permanecíamos en su palabra y su palabra permanecía en nosotros. Dijo: pedid lo que querráis. Pero cuando se trata del propósito de Dios en tu vida, repite la oración de Jesucristo: Señor, antes de que mi meta, Señor, que tú has puesto por delante de mí, cambie, te pido, mejor se haga tu voluntad y no la mía. Señor, cuando las circunstancias me hagan pensar que no debo seguir adelante en tus propósitos, que debo cambiar en esta autopista de la vida, debo tomar algún atajo que me libere de la pena y de la carga que siento en este momento, haz como Jesucristo: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu bendita y absoluta voluntad. Eso es entender la soberanía de Dios. Eso fue lo que nos mostró Jesucristo en el versículo 39 de Mateo. Así que, sin importar lo que estés enfrentando hoy día, puedes confiar que al final se cumplirán los propósitos de Dios. Sin importar lo que tú y yo estemos viviendo hoy día, debemos de confiar que se cumplirá el propósito de Dios. Como dice el final del capítulo de Isaías con el cual iniciamos esta prédica. Isaías 14, 27 dice: si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? ¿Quién podrá impedir que el soberano ejerza su autoridad sobre toda la tierra, sobre el universo completo, sobre su iglesia, sobre tu vida, sobre la vida de las naciones? Si lo ha determinado el Señor soberano, ¿quién podrá impedírselo? Él es el soberano. Él es el que gobierna. Él es el que gobernará el día de mañana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.